Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. Trascendió que enfrenta escasez de combustible en algunas estaciones de servicio. Se están encendiendo alertas de desabasto de diésel en diversas terminales de Pemex. Hay problemas por temas logísticos. El caso es que pues hay ahí preocupación en el sector, independientemente pues de el endurecimiento de las políticas y de la narrativa, sobre todo de Palacio Nacional en contra de los gasolineros del país. Se ha establecido un cerco, un control férreo para que no se incrementen los precios de las gasolinas. Y de todo esto vamos a platicar con Alejandro Montúfar. Él es el CEO de Petrointelligence. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Bien, ¿y ustedes? Bien, también te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás viendo la relación, la interacción que se está dando entre, pues, ni más ni menos que la presidenta? Fue muy dura hoy en la mañanera en contra de algunos grupos gasolineros que se están excediendo en la fijación del precio de las gasolinas. Sí, mira, lo que estamos observando es precisamente lo que comentas. Lo que está comunicando el gobierno federal es que no se está cumpliendo el precio objetivo del diésel. Actualmente se ha acordado el precio objetivo en 28 pesos y lo que está en las estaciones de servicio es alrededor de 28,50 centavos promedio nacional. Aquí lo que hay que explicarles a la audiencia es que poco a poco la baja se va dando en las estaciones de servicio. Es cierto que el viernes pasado los precios de mayoreo fueron disminuidos, que esto es una intervención directa por parte de Pemex. Sin embargo, dependiendo la velocidad de la demanda en cada región, es que la estación de servicio puede reemplazar sus inventarios con producto más barato y así ir trasladando poco a poco el ahorro que se está observando en los precios de mayoreo. Nosotros prevemos que a final de esta semana y al inicio de la próxima semana veamos disminuciones. Sin embargo, no prevemos nosotros que lleguemos al precio objetivo de 28 pesos por litro, que es lo que se está comunicando por parte del gobierno. Y en la parte del abasto, Alejandro, ¿qué certeza hay de que efectivamente estaría habiendo problemas en algunas localidades, sobre todo con el diésel? Mira, aquí hay dos situaciones. Una es que ciertamente hay estaciones de servicio en el Bajío que han suspendido la venta de diésel debido al precio objetivo y a los márgenes implícitos en el precio de mayoreo y el precio al público que se está dando. Y también tenemos la situación que se ha dado a conocer de que Pemex ha reubicado el despacho de combustible para ciertos comercializadores. Aquí lo que hay que indicar es que la reubicación de las terminales para el despacho es algo común, forma parte del modelo logístico. El modelo logístico de Pemex está basado en que se despacha de la terminal más cercana. Sin embargo, en ciertas condiciones se reubica. Aquí lo que sabemos es que se están reubicando las terminales donde se despachan las estaciones, no siendo siempre la más cercana, lo que está generando este ruido, esta incertidumbre de que posiblemente se trate de que no haya combustible. Sin embargo, no tenemos información que lo corrobore. Lo que sí sabemos es que se están reubicando los puntos de suministro más cercanos hacia otras terminales para tener el producto en tiempo para las estaciones de servicio. ¿Cuáles son los puntos más importantes que en todo caso se están reubicando y que pueden, pues, mandar esa señal quizás equivocada de que se está dando un desabasto en ciertas regiones del Lo país? estamos observando en el Bajío. En el Bajío es donde se está dando este fenómeno de reubicación de despacho para las terminales. Sin embargo, como te comento, no es que no haya productos, sino lo que está sucediendo es que logísticamente los comercializadores están utilizando otras terminales para enviar el producto a las estaciones de servicio. Por supuesto, lo que se está comentando en el sector debido a los altos precios internacionales es que pudiera estar correlacionado a que hay un menor volumen de importación por el efecto precio. Sin embargo, como te comento, realmente no es claro. Además, también hay que considerar que el precio internacional ha disminuido un poco. Claro. Alejandro, ¿y cómo entender que en estos años no ha crecido la capacidad de almacenamiento de Pemex o del gremio gasolinero? Recordamos que cuando
fue el tema del huachicol. En la pasada administración pues se hablaba de 2 días de abasto como reserva y al parecer eso no se ha modificado. Mira, el tema de almacenamiento, por supuesto que hace falta, lo podemos observar nosotros en los precios. Si nos vamos a verificar el cumplimiento en el pacto regular, específicamente en gasolina regular, podemos darnos cuenta que los estados donde no se cumple el precio objetivo es donde hace falta infraestructura. De hecho, el mismo gobierno ha comentado en el caso de Quintana Roo que se está desarrollando y planeando una nueva terminal para precisamente robustecer y disminuir los precios. Ahora, en cuanto a los días de los inventarios, aquí hay que compartir a la audiencia que existe una regulación denominada Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos que tiene como objetivo, como bien comentas, establecer 5 días de almacenamiento equivalente, almacenamiento equivalente a 5 días de ventas de los mayoristas que le venden a las estaciones de servicio, que digamos ese es el lado regulatorio. Y en la práctica, si nosotros revisamos la información publicada por CENER y la información publicada por Pemex, lo que podemos revisar es que tenemos en gasolinas 5 días de inventarios y en diésel 6 días de inventarios. ¿Y eso es suficiente para un país como México? Cuando Mira, en esta crisis vemos que Australia se sentía preocupado porque tenía 65 días de inventarios ante una crisis. sí, por supuesto que es muy discutido. Realmente estas medidas que estamos platicando están muy por debajo de las mejores prácticas internacionales. De hecho, la política pública cuando se publicó tenía más días. Sin embargo, esto se ajustó porque todavía faltaba desarrollar regulación que permitiera implementar. Entonces, no es lo deseable, no es el ideal, pero también hay que tomar en cuenta que es un proceso regulatorio que todavía está en desarrollo. Ahora, hemos estado hablando del diésel, pero ¿qué hay de las gasolinas y lo que te comentaba hace un instante de ese endurecimiento de la narrativa presidencial en contra de los gasolineros, esta campaña de exhibición, la colocación de las mantas con el objetivo pues de que no se rebase el precio que se quiere establecer como tope? Mira, por supuesto que es una presión para las estaciones de servicio, tan es así que ya hemos observado, como les comentaba al inicio de esta sección, que en el Bajío se están observando estaciones que están suspendiendo el servicio. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que este margen que se está implícitamente comunicando para el diésel o para gasolina regular son márgenes muy apretados. Aquí hay que recordar que lo que se lleva a la estación de servicio como negocio de expendios aproximadamente el 10, 8%. Digamos que del precio que observamos en la gasolinera, el 40% son impuestos, 40% son, más bien son los costos de la molécula y el 20% restante son las actividades de la cadena de valor, importación, distribución, almacenamiento, estación de servicio. Y aquí es donde estos montos de 2 pesos y 1,86 para diésel, que es lo que está implícito en lo que se está comunicando, son muy apretados. ¿Por qué? Nosotros tenemos zonas, por ejemplo, Baja California Norte, tenemos zonas Quintana Roo, tenemos Chiapas, Oaxaca, donde el flete, la última milla, digamos, el tractocamión y semirremolque que va de la terminal o de la planta de distribución a la estación de servicio, tiene un costo de aproximadamente 1 peso con 20 centavos. Después tenemos nosotros un costo regulatorio de 55 centavos, que si tú comparas estos dos componentes contra los márgenes del diésel de 1,86, lo que estamos viendo son números negativos para las estaciones de servicio. Ahora, el mercado de gasolina regular es muy distinto al mercado de diésel. En diésel, por ejemplo, los costos de inversión son mayores. Aquí estamos hablando de obra civil más cara, estamos hablando de un terreno más caro, estamos hablando de costos de operación más altos. Usualmente los clientes del diésel son flotillas que están buscando crédito a 30, 60, 90 días. También tenemos sistemas de gestión de flotillas. Esto es lo que genera en la práctica lo que estamos observando. Observamos que ha sido muy difícil que se cumplan los precios objetivos precisamente porque ya son apretados para las estaciones de servicio, y esto es lo que nosotros prevemos que lo que vamos a estar observando en una semana, 2 semanas, va a ser un precio objetivo de 28 pesos con 15 centavos. No vamos a estar observando nosotros los 28 pesos que han estado comunicando el gobierno, sino este 28 con 18, 28 con 15, precisamente porque lo que se está observando en el mercado son márgenes de 2 pesos que de por sí son un poco apretados.
Okay. Pues Alejandro Montúfar, CEO de Petrointelligence, muchísimas gracias por la posibilidad de platicar contigo. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Hasta luego. Hasta pronto.